disculpas previas por un poco del retardo no generado por causa nuestra, sino por razón de tres audiencias, que nos antecedieron desde las 2:15 de la tarde. Pero de todas formas presentamos disculpas a ustedes por haberlos hecho esperar. Damos entonces comienzo a la audiencia programada en este asunto, según auto que oportunamente se notificó en audiencia suspendida en data anterior. Anunciamos que la finalidad de esta audiencia es oír la sustentación del recurso de apelación, la réplica de la parte no apelante y luego de ello, pues, si es del caso, proferir la sentencia que dirima la presente controversia. Estamos, para efectos de registro, en el proceso 11-001-3103-032-2013, 00666-01, responsabilidad civil extracontractual, instaurada por don Marino Castro Restrepo, doña Natilde Pachón Vargas, don Brian Camilo Castro Pachón, don Hugo Andrés Pachón, contra Gustavo Salazar Montaño y la Sociedad Limpieza Metropolitana S.A. Lime S.A. Se trata entonces, como ya anuncié, de oír la sustentación y luego la réplica y la decisión. La sala de decisión 7 de este tribunal está presidida por quien les habla, Isla González Neira, acompañada de los señores magistrados, el doctor Oscar Fernando Yaya Peña y el doctor Manuel Alfonso Zamudio Mora. Para efectos igualmente de registro, le vamos a dar el uso de la palabra a cada uno de los presentes para que se identifiquen y a su vez nos indiquen en nombre de quién actúan. Tiene el uso de la palabra, doctor. Buenas tardes, sala. Mi nombre es Israel Antonio Gómez Guzmán, identificado con la cédula 1010-181392, tarjeta profesional 230-175. Dirección de notificación es la calle 19, número 551, oficina 202, teléfono 284-6495, celular 319-284-6495 y actúe en calidad de apoderado de la parte actora. Tiene el uso de la palabra, doctora. Señores magistrados, buenas tardes, demás presentes en la diligencia. Mi nombre es Erika Alejandra Cardona Londoño, identificado con la cédula 52-217-845, tarjeta profesional 149-566. Vengo actuando dentro del presente proceso como la apoderada de Limpieza Metropolitana Lime S.A.S.P. y Gustavo Salazar. Gracias, doctora. Entonces, como lo anuncié, le damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que sustente su recurso. Le hacemos la advertencia que la sala conoce suficientemente los antecedentes del caso, conoce los argumentos de la decisión de primera instancia y la enunciación de los reparos que el doctor hizo frente a esa sentencia proferida el 4 de mayo del año 2016 por el Juzgado 32 Civil de Circuito de esta ciudad. Recordamos que igualmente la sustentación no puede exceder el límite de los reparos que se formularon en primera instancia y que tiene el tiempo legal para ello. Damos uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, su señoría. Procedo a sustentar el recurso. El alcance de la impugnación es que el tribunal revoque la sentencia de primera instancia en cuanto el acuo dio por probada la culpa exclusiva de la víctima, en este caso el señor Marino Castro Restrepo, absolviendo de la totalidad de la responsabilidad de a los demandados. Y en su lugar se acceda a las pretensiones que en la demanda fue incoada. La sustentación se basa en dos aspectos. El primero es que el informe de tránsito no corresponde a lo ocurrido en el accidente, por cuanto el acuo dio por cierto y la hipótesis plasmada en el informe de tránsito que se levantó el día del accidente, número A007920039, a sabiendas de que el agente de tránsito no fue un testigo directo de este accidente. Lo dice claramente el informe de tránsito que la hora de los hechos fueron las 17:20 y la hora del levantamiento fueron las 18:30, una hora después del accidente. Quiere decir que el agente de tránsito no vio o no fue testigo directo de este accidente, por cuanto no sabe la causa real y eficiente del accidente de tránsito.
De igual manera, en la lectura de este informe, en la hoja 2, en la casilla 11, que habla de los testigos, el agente diligenció que no habían testigos en el momento, por cuanto pues esta situación refleja que ni siquiera hubieron testigos que le pudieran dar de oídas o una idea de la causa eficiente, como lo dijo el juez de primera instancia. El segundo aspecto es que existe prueba que desvirtúa el informe de tránsito, ya que el acuo en los interrogatorios de parte hechos a los dos demandados fue muy insistente en las condiciones de la vía y de cómo estaba delimitada la vía de ese momento. Al señor Gustavo Salazar en el interrogatorio se le preguntó sobre las condiciones de la vía y más que todo sobre los carriles habilitados. Se le preguntó, el despacho le preguntó que quería que se le refiriera al accidente que ocurrió en octubre del año 2011 con don Marino, y le preguntó específicamente que si le podía decir cuáles eran las características en ese momento de la vía. El señor respondió que la vía se encontraba de norte a sur sobre el puente del río Tongelito, que fue en donde ocurrió el accidente, y se encontraba la vía en reparación. Había medio carril en servicio y medio en reparación. De igual manera, le pregunta sobre el campo que existía en ese momento para transitar. El señor le responde que la pregunta específicamente fue: ¿en la vía por la que usted transitaba cabía precisamente el camión o dejaba espacio para que, por ejemplo, transitara una persona, una motocicleta por el lado? El señor respondió: estaba el carril cerrado, íbamos todos en fila india, los carros, no había espacio sino para la fila que iba. Es claro que en el informe de tránsito que se levantó ese día fue desvirtuado por los interrogatorios, ya que la parte demandante y pues preguntado por el mismo despacho especifica que no había campo para adelantar por la derecha, como lo dijo, como se supone que es la causa probable de este accidente o la hipótesis plasmada en el informe de tránsito, ya que pues la vía se encontraba en reparación y sobre todo el señor manejaba un camión de recolección de basura, situación que no daba físicamente para adelantar por la derecha. De ser así hubiera sido pues el accidente se hubiera dado de otra manera y las lesiones hubieran sufrido en otra parte del cuerpo del señor Marino. Por tanto, pues es claro que esa hipótesis planteada, que es la 102, que es adelantar por derecha, maniobra de adelantamiento por derecha de otro vehículo o hacer uso de la berma o parte de ella para sobrepasarlo. No había campo y tampoco había berma que existiera, ya que había un carril provisional con polisombras al lado y lado. Por tanto, no es posible que se hubiera dado esa hipótesis en ese momento, o físicamente se hubiera dado el accidente por eso. Lo que sí está probado en el interrogatorio es que el señor Gustavo Salazar en ningún momento vio al señor Marino, y como se dice en el argot popular, se lo llevó por delante. Tanto así que no fue sino hasta que un paletero, como él lo dice en su interrogatorio, lo paró y lo percató de que había cogido al señor Marino, que tanto así que él miró por el espejo retrovisor y en ese momento fue que se dio cuenta del accidente provocado. Quedando claro esto, pues no existe culpa exclusiva del señor Marino, ya que el señor Marino no infringió ninguna norma, y el señor Gustavo Salazar sí fue imprudente al no percatarse o no ver al señor Marino y llevárselo por delante. Pues dando por demostrado que el señor Gustavo Salazar, como lo había dicho, se llevó por delante al señor Marino, es responsable de la ocurrencia de los daños directos ocasionados al señor Marino y a su familia, indirectamente a los daños a su familia. En consecuencia, pues solicito se revoque la sentencia de primera instancia y se declare que Gustavo Salazar Montaña y la empresa de limpieza metropolitana Lime S.A. son directamente responsables civil extracontractualmente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes. Como consecuencia de lo anterior, se condene como se solicitó en la demanda.
y en su reforma. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra para la réplica, la doctora. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta el artículo 322 del Código General del Proceso, es claro precisar que el apoderado de la parte demandante no precisó los puntos a los cuales se hacía referencia el ataque a la sentencia de primera instancia, por lo cual solicito al despacho, a los magistrados aquí presentes, que no revoquen la decisión de primera instancia y confirmen cada una de la decisión tomada por la juez 32 civil del circuito. Frente a los argumentos que presenta aquí el colega, no son los mismos que manifestó en la audiencia de la lectura del fallo en el juzgado 32, toda vez que en esa oportunidad se refirió a una parte de una relación laboral, a una sustentación de ingresos. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que él manifiesta frente a la responsabilidad del señor Gustavo Salazar, esta no fue probada dentro del proceso, todo lo contrario, fue probada la responsabilidad directa del señor Marino Castro, quien en interrogatorio manifestó que venía adelantando por la derecha. Segundo, que conocía las normas de tránsito. Tercero, que en la vía en la cual transitaban los dos vehículos, tanto el camión como la motocicleta, estaba reducida a un carril. Disposición esta que fue confirmada por las pruebas que se aportaron dentro del proceso por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el cual manifiesta que efectivamente estaba reducida a una calzada, había unas medidas, el vehículo de gran dimensión, y en el interrogatorio realizado al señor Marino Castro, él manifiesta que sí conoce las normas de tránsito, queriendo esto decir que violó el artículo 60, 73, 94 y 108 del Código Nacional del Transporte de Colombia. Por tal razón, teniendo en cuenta que estamos hablando de una actividad peligrosa, tanto desplegada por el señor Marino Castro como también desplegada por Gustavo Salazar, encontramos que se encuentran en una misma posición tanto el demandante como el demandado, circunstancias que no se deben tener en cuenta para absolver al señor Marino Castro de responsabilidad, sino que se le indague mayor deber de cuidado, toda vez que es una persona que conoce, como él manifestó en el interrogatorio, las normas que debe cumplir toda persona que maneja un vehículo, motocicleta o triciclo. Por tal razón, sus señorías, yo solicito que se mantenga la decisión tomada por el juzgado 32 civil del circuito. Gracias. Muy amables, vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor, nos esperan afuera y luego continuamos la audiencia. Bueno, reanudamos nuestra audiencia y en consecuencia, oída la sustentación y las réplicas de la parte demandada, resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 4 de mayo del año 2016 proferida por el juzgado 32 civil del circuito de esta ciudad dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que anunciamos al comienzo de la audiencia, al cual fue llamado además en garantía Royal Sunalance Seguros. En primer lugar, se precisa que cuestionamientos a los requisitos de procedibilidad del recurso ahora resultan inoportunos. En segundo lugar, con la finalidad de resolver el recurso, como ya se ha dicho, se precisa que, primero, no existe reparo sobre los presupuestos procesales, no se evidencia hecho constitutivo de nulidad que invalide lo actuado, ni en los términos del artículo 280 del Código General del Proceso, indicios por razón de la conducta procesal de las partes. Segundo, conforme con los reparos y argumentos del recurrente y atendida la limitante establecida por el artículo 328 del Código General del Proceso, compete a la sala determinar si en orden a establecer la responsabilidad falló la jueza de primera instancia en los criterios que aplicó para atribuir la causa única del daño al demandante. Tercero, ninguna discusión amerita que todo aquel que cause daño a otro debe resarcirlo en la medida que le sea imputable a título de dolo o culpa, artículo 2341 del Código Civil, en cuanto tal actuar constituye fuente de responsabilidad y esta a su vez de la obligación de indemnizar. Tampoco que, sin desconocer posiciones diferentes, la mayoría de la jurisprudencia nacional funda la imputación conforme
al elemento subjetivo y determina la carga de la prueba de este, atendiendo la naturaleza del hecho, de la obligación y la actividad que se desarrolle, unas veces bajo la órbita del demandante y otras en la del demandado. Así, en eventos como el presente, que da cuenta de la existencia de accidente en el que se involucran dos vehículos en movimiento, se relieva que la especie de responsabilidad deprecada se ubica en el ejercicio de actividades peligrosas, en la que en principio a la víctima compete acreditar el daño y el nexo causal, y ha llamado a responder, advertido que, en palabras de la Corte, quien ejercita actividades de ese género es el responsable del daño que por obra de ella se cause, y por lo mismo le incumbe para accionarse de esa responsabilidad demostrar la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño que no le sea imputable, Gaceta Judicial, páginas 216, 516, 561, citada en la casación civil del 2 de junio de 2008, con ponencia de la autora Rosmarina Díaz. Entonces, para eximirse de responsabilidad, corresponderá al demandado acreditar fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, con la variante de que si el daño proviene de la colisión de actividades peligrosas ejercidas por la víctima y el responsable, debe atenderse que si aparece probada la culpa de alguna de las partes, le corresponderá a ésta responder por la totalidad del daño en la forma que señala el artículo 2341 del Código Civil. Si se acredita la exclusiva de la víctima, ésta debe asumir la totalidad del daño, y si se demuestra culpa de ambas partes en aplicación del artículo 2341 y 2457 del Código Civil, se reduce proporcionalmente el monto indemnizable. En relación con la culpa de la víctima, ha de atenderse que su intervención debe tener la trascendencia necesaria para excluir el actuar del demandado, en otras palabras, potencial para destruir el nexo de causalidad, pues, en palabras de la Corte, Casación Civil 092 del 2007, con ponencia del doctor César Julio Valencia, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, ésta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente al resultado dañoso. 4. Cotejada en la sentencia de la ACU con lo anterior, los reparos del apelante y los medios probatorios recaudados, se encuentra que no existe discrepancia sobre la existencia del daño, lesiones a Marino Castro Restrepo, ocasionado en accidente de tránsito ocurrido el 12 de octubre del 2010, pero sí divergencia respecto a la causa del mismo o nexo de causalidad, la que ha sido expresada por las partes desde la iniciación del proceso y reiterada por el actor como sustento del recurso de apelación, como sustento del recurso de apelación, resaltando además que el conductor del camión aceptó no haber visto la moto, lo que significa que, en palabras coloquiales, se lo llevó por delante. Para el demandante, por hecho atribuible solo al conductor del carro recolector de basura al haber invadido imprudentemente el carril por el cual transitaba la motocicleta, mientras que el demandado, basado en el informe de tránsito, la radica en el actuar del conductor de la moto por haber adelantado irresponsablemente por la derecha al recolector, acogida esta por la ACU en su sentencia para concluir que, como no fue probada causa diferente a la señalada en el informe de accidente, adelantar o tratar de sobrepasar por la derecha otro vehículo, el daño sufrido por el señor Marino no fue consecuencia de la conducta del señor Gustavo, sino de su propia conducta, con lo que estableció la ruptura del nexo causal entre el obrar del conductor del vehículo y el resultado lesivo, como causal exonerativa de responsabilidad del demandado. El demandante cuestiona la decisión de la ACU por haber tenido por demostrada la maniobra de adelantar por la derecha cuando no lo está, y omitir que el conductor del camión recolector no vio la moto, como lo confesó en su interrogatorio de parte. 5. Con relación a la divergencia descrita, la Sala, analizados uno a uno y en conjunto los medios probatorios recaudados en este asunto, encuentra que no le asiste razón al apelante, porque no erró la jueza en la inferencia probatoria que realizó para establecer la ruptura del nexo causal por razón del actuar imprudente exclusivo del conductor de la moto, atendidas las circunstancias probadas, extractadas, como lo pide el apelante, de los interrogatorios de los dos conductores que a continuación se enuncian. A. No existe discusión sobre las características de la vía.
ni de las condiciones para ese momento. Vía en obra, polisombras, señales, uso restringido a un solo carril en el sentido norte-sur con capacidad para un solo vehículo, luz día, pavimentada, seca, y el lugar del accidente próximo al de tomar el contraflujo, ubicado sobre el costado izquierdo del carril derecho habilitado. B. Los vehículos se desplazaban en sentido norte-sur. La moto a una velocidad entre 20 y 25 kilómetros, así lo dijo don Marino, por el costado derecho del carril derecho habilitado, dejando un espacio restante como para un carro pequeño. Y continúa, dice, yo trataba de orillarme para darle paso a otro carro cualquiera. Y además, la moto no estaba ubicada adelante del camión recolector. ¿Cómo iba el recolector? En fila india a una velocidad entre 5 y 8 kilómetros. Así lo expresó estas anteriores el demandante en su interrogatorio en versión coincidente con la del demandado, quien sostuvo no haberla visto adelante de su carro, en cuanto en su frente vio carros pequeños, automóviles y atrás un alimentador. C. Ninguno de los conductores se percató en el momento sobre el accidente, solo lo perciben instantes después. El de la moto, cuando ya pasó el semáforo del portal del Tunal, es que se siente en más velocidad, es decir, su moto va más de lo normal, siente que la moto trata de metérsele como a tirarlo a un lado, y es, en sus palabras, cuando se da cuenta que el carro está a la par suya, porque, según sus palabras, el carro lo enganchó de la pierna. Y el del camión, al llegar a coger el contraflujo, cuando el paletero le hacía señas de que parara y le mostraba hacia atrás, momento en el que por el retrovisor vio al señor Marino en el piso, pero no vio la moto. D. La ubicación, velocidad y desplazamiento antes descrito permiten afirmar que la moto pretendió adelantar por la derecha al recolector en un carril habilitado para un solo carro. Nótase que, como lo aceptó el demandante en su interrogatorio, la moto no está delante del recolector, y si bien el carril permitía el paso a un carro grande o pequeño, la ubicación al costado derecho del mismo de la moto solo dejaba espacio para uno pequeño, característica que no se predica del conducido por Gustavo, el cual, según Marino, es mucho más ancho que uno pequeño, afirmando a su vez que por esta razón ni él podía sobrepasarlo porque no tendría por dónde, ni el camión debió sobrepasarlo a él. Se resalta también que si pudiera tenerse como real el decir del señor Marino que el camión recolector lo llevó al pasar, ello significaría que lo adelantaba, lo que, como ya se expresó, no resulta atendible si la moto está atrás. Al costado derecho del carril no había espacio sino para un carro pequeño y estaban próximos a tomar el contraflujo ubicado, según el croquis, hacia el costado izquierdo de ese carril. Tampoco puede desconocerse, advertida la desigualdad en el tamaño de los vehículos involucrados, que, según la doctrina, la motocicleta, dado su desarrollo técnico, su capacidad de desplazamiento, potencia de cilindraje y versatilidad de maniobra, constituye una cosa generadora de riesgo que obliga a su conductor a extremar precauciones aún mayores que las de los automovilistas. Cita en la obra de Trigo Represa Félix y López Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, tomo 3, páginas 809 y 810. Precauciones sobre las que no existe noticia probatoria en este caso y en el actual del motociclista, y sí desatención de normas de tránsito, como las referidas por el ACO respecto a la forma de circulación por el carril. F. En cuanto a la valoración probatoria realizada por la juez, ha de decirse que no asiste razón al apelante, porque contrario a su afirmación, la funcionaria, en su palabras de la funcionaria, tarea de establecer la incidencia de la culpa de uno y otro al evento dañino, no tuvo como única prueba el denominado informe de tránsito, sino que sobre la forma como ocurrió el accidente confrontó su contenido con inferencias surgidas de los restantes medios probatorios, actividad no cuestionable si se tiene en cuenta que si bien los policías que lo elaboraron no testimoniaron en el proceso y cuando percibieron la
y realmente no estuvieron en el instante del accidente, sino 15 minutos después, cuando percibieron la ubicación de los vehículos, el estado del lesionado y la vía, conforme se extracta el contenido del primer requiriente que obra en el expediente remitido por la Fiscalía. Sobre el valor probatorio del informe, considera la Corte Constitucional, sentencia C429 de 2003, que como documento público se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad y hace fe de su otorgamiento y de su fecha, y en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo, palabras de la Corte. Contenido material que en palabras de la misma Corte contenidas en la sentencia ya citada deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondiente siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten. Se recuerda que terminadas las palabras de la Corte, se recuerda que la credibilidad a la causa denominada Código 102, que responde a adelantar un vehículo por la derecha, consignada en el informe, devino del hecho aceptado por el actor en su interrogatorio de transitar por el costado derecho del carril, permitiendo el paso de otro vehículo y no ocupar el carril completo, de la ubicación de las lesiones en el miembro inferior izquierdo descritas en la historia clínica y de no guardar distancia prudente. Por oposición al resultado del informe técnico de embriaguez practicada Gustavo, la experticia del vehículo recolector que dio cuenta de estar en buenas condiciones y no evidenciar daño relacionado con el accidente, y el archivo de las diligencias en la Fiscalía 88 por la caducidad en cuanto el ofendido no presentó queja formal. 6. Conclusión. Como ya se expresó, no asiste razón al demandante, y establecido que el accidente ocurrió por hecho imputable solo a la víctima, tal como lo alegó el demandado, la sentencia será confirmada con la consiguiente condena en costas en esta instancia para el apelante en favor del demandado. 7. Decisión. Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia de 4 de mayo de 2016 proferida en este asunto por el Juzgado 32 Civil de Circuito de Bogotá. Segundo, condenar en costas de esta instancia a la parte demandante en favor de la demandada. Para tal efecto, la magistrada ponente, como agencias en derecho, señala la suma de 900.000 pesos. Tercero, Secretaría oportunamente devuelva el expediente al juzgado de origen. Esta decisión se notifica en estrados los magistrados Hilda González Neira, Oscar Fernando Yaya Peña, Manuel Alfonso Zamudio Mora. ¿Qué horas tenemos? 5:28. En consecuencia, agotada la finalidad de la diligencia, a las 5:28 de la tarde se da por terminada. Rogamos a los doctores firmen el listado de asistencia. Muy amables. Muchas gracias.